Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez estaremos tratando el tema de hidrostática en física. Muy bien, para empezar a hablar de la hidrostática hay que tener en cuenta algunos conceptos que te voy a ir describiendo a lo largo del video. Primero, ¿qué es un fluido? Un fluido se puede mencionar como un sólido, un líquido o un gas, no necesariamente un líquido como muchos de ustedes tal vez tengan conocimiento. Un sólido es aquel que tiene sus partículas totalmente estáticas, sin movimiento. Por ejemplo, un cubo de hielo, un cubo de hierro, no cambia su forma. En cambio, un líquido es aquel que varía su movimiento. El movimiento de sus partículas es muy lento, pero hay movimiento. Y esto le permite tomar la forma del lugar donde esté, ¿no? Si está en una botella, tiene la forma de la botella; si está en un vaso, la forma del vaso, etc. En cambio, un gas es aquel que se puede expandir, es aquel que sus moléculas son muy volátiles, tienen mucha energía y por ende se mueven demasiado. Entonces, de esta manera podemos determinar de que un gas siempre va a tratar de expandirse y ocupar el máximo lugar que pueda, debido a que sus moléculas se mueven mucho, ¿ya? Tenemos aquí el segundo concepto, que hablamos de densidad. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen que se encuentra un determinado líquido. Entonces, la fórmula es masa sobre volumen y debe estar en el sistema internacional, que ya sabemos que es kilogramo y metro cúbico. Un concepto más: un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos y un centímetro cúbico es equivalente a hablar de un mililitro. Ahora, si yo quiero llevar de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico, simplemente multiplico por 1000. Ahora, peso específico. El peso específico es la cantidad de peso que hay en un determinado volumen. Entonces, mi fórmula puede ser peso sobre volumen. El peso obviamente es una fuerza, debe estar en newton, y el volumen ya te dije en metros cúbicos, y otra de sus fórmulas es densidad por gravedad. Ahora vamos a hablar de la presión. Bueno, la presión es la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Supongamos, como en la imagen que tenemos aquí a continuación, que hay un sólido y hay una cantidad de fuerza que se está teniendo. Ahora aquí, otro ejemplo puede ser: imagina que esto sea el techo de tu casa y entonces el aire está ejerciendo cierta fuerza sobre este techo. Entonces a esto le vamos a llamar presión. La presión, sus unidades de la fuerza es newton y del área es metro cuadrado, y su unidad fundamental es el pascal, que se escribe PA. Ahora, vamos a hablar de lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que se da dentro de un líquido, dentro de un lugar que está contenido, está lleno de agua o de cualquier otro líquido. Entonces, si nosotros queremos saber la presión aquí, que sufre, supongamos, una pequeña piedra que hay aquí, entonces simplemente lo que hacemos es la densidad del líquido, donde está sumergida la piedra, multiplicado por la gravedad y por la altura que se encuentra desde la superficie. Ahora, si esto está destapado, totalmente destapado, como ya te había mencionado en el ejemplo anterior, el aire va también a intervenir. Entonces a esto se le va a llamar presión inicial o presión total, ¿ya? Entonces, esta presión, que es la presión total, que es la inicial, que es la del aire, más la presión hidrostática, se le llama presión manométrica. Como puedes ver en la siguiente imagen, tenemos lo que es una superficie, ¿ya?, donde se están midiendo dos puntos diferentes. Hay un objeto a una superficie h1 y un objeto a una distancia h2 de la superficie total. Ahora, para hallar la variación de presión, siendo el mismo objeto en el mismo líquido, entonces podemos determinar la siguiente fórmula: presión final menos presión inicial es densidad del líquido, la gravedad, por la diferencia de sus alturas. Valga decir de que los buzos normalmente usan este tipo de fórmula para poder hallar cuánto pueden bajar un ser humano al fondo marino, ya que a medida que más avanzamos, más presión se va sintiendo en el cuerpo. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la presión atmosférica. Ya te había mencionado algo sobre la presión del aire. La presión atmosférica es más o menos 1 kilopascal. Esta es la presión regular del aire que ejerce cada una de las cosas que están en nuestra superficie terrestre. Entonces, esto es importante cuando hablemos de presión manométrica. Ahora vamos a hallar la presión en vasos. Muy bien. Aquí te voy a hablar un poquito sobre Torricelli. En el año de 1644, el evangelista Torricelli ideó un mecanismo llamado barómetro para medir la presión atmosférica, comprobando que ésta era capaz de equilibrar el peso de una columna de mercurio, tal como la que tenemos a continuación. Entonces, el experimento que hizo fue de la siguiente manera.
en una parte puso aire y en el otro lo tapó y lo llenó de mercurio. Entonces, él llegó a determinar que la presión que ejercía este aire a esta altura, en este mismo punto, entonces eran totalmente iguales. Con esta fórmula pudo hallar cuánto era la presión del aire, que en ese entonces no se sabía con exactitud. Y, profesor, ¿qué fórmula voy a usar? Como son vasos, voy a usar la presión hidrostática, que ya te di la fórmula, densidad del líquido, gravedad por altura. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el principio de Pascal. Pascal dijo lo siguiente: toda variación de presión que ocurre en un compartimiento cerrado por un líquido va a ser igual en cualquier punto a diferentes direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo aquí una botella de agua cerrada, entonces yo empiezo a empujar la tapa hacia adentro, entonces estoy ejerciendo una presión, una fuerza, ¿no? Una fuerza que va a generar una presión dentro de cada molécula. La presión que yo ejerzo, supongamos que fueran 10 pascales, va a ser equivalente en cada punto. Cada punto sería 10 pascales, 10 pascales, 10 pascales, para compensar y de esta manera no se destruya este compartimiento. La prensa hidráulica, como pueden ver a continuación, es esta que está aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fuerza que se va a transmitir por todo este líquido, siempre y cuando esto sea angosto, y aquí va a haber algo ensanchado. A esto se les llama pistones, los cuales van a hacer que se transmita esta fuerza y se amplifique. Entonces, la presión que se está ejerciendo en este pistón va a ser igual a la presión que está en este pistón. O sea, fuerza sobre el área es igual a fuerza sobre el área. Y esto es una prensa hidráulica. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Sabiendo de que el área 1 es 6 centímetros cuadrados y el área 2 es 840 centímetros cuadrados y que los émbolos son de pesos despreciables, se pide calcular la fuerza 1 necesaria para mantener en equilibrio al hombre de 70 kilogramos. Muy bien, me dan este ejercicio y te dicen que esto es agua adicional. Entonces, lo que podemos observar es que esto se parece a la prensa hidráulica, es una prensa hidráulica. Entonces, vamos a determinar que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Por lo tanto, la fuerza 1 sobre el área 1 es la fuerza 2 sobre el área 2. La fuerza 1 la desconozco, es lo que te piden. El área 1 sí la sé, 6 centímetros cuadrados. La fuerza 2, como te están hablando de la masa del hombre, que son 70 kilogramos, quiere decir que la fuerza 2 sería su peso, 700 newton. 700 newton. Sobre el área 2, que es 840 centímetros cuadrados. Centímetro y centímetro se va. Entonces aquí vamos a determinar sexta 1, sexta 14 y F1 te quedaría 5. Por lo tanto, la fuerza 1 sería 5 newton. 5 newton es la fuerza que se debe ejercer para que este sistema esté en equilibrio. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, muy bien, chicos, entonces, como tenemos a continuación, vamos a determinar cuáles son las presiones en esos puntos. Como podemos observar, la presión en A. La presión en A sería la densidad de líquido 1 por la gravedad por la altura 1. Densidad de líquido 1, 0,7. ¿La transformo, profe? No, no hay que transformarla porque eso también está en centímetros. La gravedad es 10 y sabemos que la distancia de la superficie hasta el punto A es 30 centímetros. 30. Entonces, quedaría 210 pascales. Ya está. Vamos a hallar ahora la presión en B. Sería densidad 2, gravedad por altura 2. Ahora, la densidad 2 es 1, la gravedad 10 y la altura sería desde la superficie hasta el último, sería 160 centímetros. Y esto sería 1600 pascales. Como me están pidiendo la diferencia en kilopascales, bueno, primero vamos a determinar la diferencia y luego lo igualamos a kilopascales. Sería 1600 menos 210. Esto sale 1390 pascales. Ahora, para llevarlo a kilopascales hay que dividirlo entre 1000, aproximadamente 1,39 kilopascales. Esa sería la respuesta. Muy bien, pasemos a la última pregunta. Calcula la presión en kilopascales que ejerce la patita de una silla metálica sobre la base que sirve de apoyo para una superficie que tiene un área de 40 centímetros cuadrados. Muy bien, te dicen que esta área es de 40 centímetros cuadrados. Listo. Primero, debemos saber que la presión es la fuerza sobre el área. Pero ya te había dicho que eso está en newton y el otro en metros cuadrados. Entonces, para aquí convertir 1 centímetro cuadrado sería 10
a la menos 4 metros cuadrados. Se va. Quedándome 40 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, esta fuerza no la puedo usar porque es una fuerza oblicua. Así que lo que voy a hacer es descomponer por vectores, recordando este pequeño triangulito de 53. 4K, 3K, 5K. Entonces, 5K es 200, K vale 40. Sería 160 newton y aquí 120. Esto no me importa, me importa el vertical. Sería fuerza, sería 160 sobre el área que es 40 por 10 a la menos 4. Se va, quedaría 4 por 10 a la 4 pascales. Eso sería todo por hoy en este video. Disculpe por no haber estado subiendo videos al canal, pero he estado bastante ocupado. Ya voy a estar subiendo videos continuos. Gracias por estarme escribiendo a la página, por estar comentando. Y ya saben, si quieren que les mande un saludo, ya saben cuál es la modalidad. Tienen que mandarme un mensaje a la página con la captura de que están suscritos y han activado la campanita. Me pueden seguir en Instagram y me pueden seguir también en Facebook. ¿Ya? Nos estamos viendo en